buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Súper cansada, con mucho sueño. mucho sueño. Sí, Así que hoy voy a estar como ustedes, sin cámara. Porque fue imposible arreglar mi rostro. ¿Tan cansadita está, profe? Demasiado. Es que ayer sacaba cuenta con mi anestesista y pensábamos, yo decía, Pauli, ¿cuántos días llevamos trabajando sin parar? Él me dijo, llevamos 15 días sin parar de trabajar. Chucha, ya, ok. Entonces entendimos por qué estábamos tan cansados. Pero sí, sí, heavy. Lo que pasa es que usted tiene que cuidarse de su salud. Sí, lo tengo súper claro, pero te juro que trato. El cirujano donde yo trabajo, que está de planta, renunció. Entonces había mucha pega programada. Entonces tuve que hacer salvataje de todo lo que estaba programado de cirugía heavy. Entonces tuve que hacerlo nomás. Pero ya voy a ver cómo lo compatibilizo así con el diario vivir. Entonces tengo que manejar eso. Ahí voy a ver en la semana cómo vamos a funcionar, porque de verdad ayer trabajé todo el día, de las 8 de la mañana, llegué a mi casa a las 9 de la noche y ella así muerta. Pero bueno, hay que seguir. Yo ahora feliz porque estoy haciéndole las clases, entonces esto es un poco de distracción para mí. Porque es entretenido, porque me gusta, por eso. Además que comenzamos con los prácticos esta semana, así que me tienen súper contenta. ¿Ya todos se inscribieron? ¿La mayoría de ustedes se inscribió? Bueno, por lo menos mi grupo, sí. Profe, hola, buenos días. Ya. ¿Puedo hablar con el profesor Oscar sobre mi caso, que estoy en cuarentena? Sí, hablé con él. Y me dijo que en realidad en tu caso, como estaba en cuarentena, claro, yo puedo salir, pero en tu caso sería un poco complicado. Así que me dijo que en tu caso en particular tenías que conectar por el Zoom, que va a estar directo transmitido desde el práctico. Ya. No, pero igual voy a ir. Lo que pasa es que estuve conversando con una amiga que es carabinero. Y ya, pero bacán, pues. Me dice que voy a tener que mentir. Bueno, pero entonces avísame. Yo vivo súper cerca de tu casa. Si quieres ir en auto, va a ir a pie. No, en micro. O sea, es que como soy nueva acá en la comuna, no cachaba a qué horas me tenía que ir, ni cómo me tengo que ir y todo eso. Pero yo te paso a buscar si estoy a 5 minutos de tu casa. Estoy al lado. Ya, profe. Y te paso a buscar. Así que no hay problema. ¿Nos ponemos de acuerdo por WhatsApp? Por supuesto, envíame un WhatsApp con tu nombre que eres tú, porque si me envías así el número solo, no sé quiénes son. Entonces, agrégame y yo te paso a buscar y nos vamos juntos, no hay ningún problema. Ya, profe, bacán. Pero saca un permiso, porque si nos paran los carabineros, me van a llevar presa a mí y a ti, así que... Sí, lo que pasa es que mi amiga dice que para salir de la isla no hay que sacar permiso. Para entrar a la isla sí hay que tener permiso. Mira, yo salgo todos los días. Y los días me piden permiso para entrar y salir. Entonces, yo que viajo todos los días, puedo decir que sí controlan. Claro, la entrada es más heavy, pero igual la salida me controlan. No sé hacia Talagante, porque mi camino es hacia el otro lado, yo voy hacia Buin. Y ahí en Buin, ahí están, los milicos están brígidos, pero brígidos. Entonces, igual, ten tu permiso, no sé qué permiso vas a sacar. Como estudiante, ¿por qué no le pides a Oscar que te haga un certificado? Y que tú quieres ir, que vayas conmigo, tú le dices que somos vecinas y todo eso.
y hablas directamente con él. Le voy a escribir hoy día al profesor. Gracias, igual, profesor. Sí. Entonces sí tienes algo que te avala directamente. Paso a buscar y no te tienes que movilizar en micro, nada de eso. Nos vamos juntas. ¿Te tinca? Ya, profe. Yo le escribo hoy día en la tarde. Ya. Gracias. Bueno. Ok. Ya, chicos, a ver, ¿cuántos están conectados? 10, poquito. En la mitad del curso está durmiendo. Ya, esa lista ustedes la enviaron a Oscar, ¿cierto? De las personas que van a ir al práctico. Es un drive, profe, que nos va a seguir llenando como... ¿Y ustedes lo tienen, el Excel completo? Tendría que mirar. No, pero no importa, si no lo tienen, no importa. Les voy a escribir al tiro a Oscar que me lo... Es que está en el correo. Por último, le podemos compartir el link. Ah, ya. Sí, me parece. A ver, déjeme buscar todo y se lo mando al WhatsApp. ¿Sabes por qué? Porque como ustedes tienen que ir por grupo A y B, yo creo que lo más probable es que no queden juntos. Vamos a ver cómo eso se da. Pero si están como grupo, y como somos 2 profesores, la idea es que yo quiero tener esa información antes para que ustedes vayan con un rol designado. Entonces, en esta primera cirugía, que es la primera, se llama que es una cirugía facultativa, en donde yo soy el primer cirujano, yo voy a ser anestesista, entonces yo les voy a enseñar todo, pero igual yo necesito que tener un segundo cirujano. Ahí me llegó el link. Ya, súper. Entonces yo les voy a mandar antes, ojalá hoy noche, tener los roles de ustedes para que vayan preparados. Por ejemplo, no sé, pues tener 2 de ustedes que prepare al paciente y que sean anestesistas. Uno de ustedes que sea segundo cirujano. Otro de ustedes que sea arsenalero. Y así, para que ustedes ya vayan viendo se trabaja, y así yo les voy enseñando como primer cirujano todo lo que tienen que hacer como arsenalero, como primer cirujano, como segundo, como anestesista, etcétera. Voy a tratar de ver cuáles son los pacientes que tenemos para ese día, para que tengamos claro qué es lo que es, pero independiente de lo que tengamos, iríamos a pasar el reproductivo de macho. La verdad es que ya tenemos la materia totalmente avanzada, entonces cualquiera de las 2 cirugías que nos toque, ustedes ya van a tener la teoría lista, ¿ya? Así que lo cual va a ser muy bueno. Ya, voy a empezar con esta clase. Hola, profesora. Voy a Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿quién me habla? Hola, Jazmín. Hola, Jazmín, ¿cómo Bien, estás? es que quería hacerle un comentario. Bien. Ocurre que a mí no me llegó ese link. Yo me ¿Cuál enteré link? por el link que nos podemos inscribir para las clases a los talleres prácticos. ¿Ya? El profesor Oscar no me tiene en ninguna parte. Entonces ¿Cómo no yo no me mandó el link a mí. Hubieron varios compañeros que no les llegó ese link. ¿Ya? Pero yo me enteré por otros compañeros y me inscribí. Incluso me inscribí para este jueves. ¿Ya? Pero yo le mandé un correo a él comentándole que si después manda otros links, porque va a ya, aceptar que cada una vez me pueda agregar, pero nunca me contestó. ya. Pero está, ya, le voy a escribir al tiro a Oscar todas esas cosas, para que no se me olvide. Y es por si manda futuros links con información o para volver a inscribirse, que me lleguen y que así no me entero por los compañeros. Claro, Y totalmente de lo acuerdo. otro, porque no sé si hay que llevar algo en especial. ¿Perdón? Jamín, Sí, yo le estaba diciendo porque no sé tampoco si hay que llevar algo en especial para ese día. ¿algo en especial como qué? ¿Como protección? Claro, como protección, incluso el uniforme, si hay que ir con Filipinas, si hay que ir con qué cosa hay. Sí, tienen que ir, o sea, tienen que llevar su traje clínico, tienen que ir con mascarilla,
idealmente que se les va a desinfectar en la entrada. Me da la impresión que les vamos a dar lentes faciales, lentes con cámara, con protector facial, creo. ¿Ah? ¿Esos lentes de full face? Sí, con protector facial. Espérame, que le estoy escribiendo a Oscar. Ay, me respondió el tiro, así que déjenme. Ya, le estoy diciendo al tiro. Le voy a decir en un audio. Doc, entonces lo que me dicen los alumnos es que por porfis, para las próximas semanas, si puede enviar el link para todos los alumnos, porque el link de inscripción no les llegó a todos. Entonces, para que vea eso, si quiere la lista del curso con todos los mails, y ahí envía el correo a esos correos, ¿le parece? Me está contestando, así que espérenme. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Están viendo en su pantalla que dice cirugía reproductiva del macho, ¿cierto? Sí, chicos. Ya. Súper. Ya. Listo. Lo que voy a hacer, chiquillos, que me acaba de decir Oscar, que yo llegue la lista actualizada y ahí él va a tener todos los correos, así que no va a pasar esto la próxima semana, Jamín. ¿Ya? Ya, profesora, muchas gracias. De nada. Mira, me está diciendo que los pacientes ya están. Le voy a preguntar si sabe qué son. Ya. Listo. Entonces, cuando termine la clase, le voy a enviar la lista actualizada de ustedes, ¿ya? Ok, vamos a empezar a grabar. Grabar. Vamos a grabar en la nube. Los participantes. Ya. Ya, chicos. Entonces, ¿alguna otra duda antes de comenzar? Algo que me falte por subirles, les subí esta clase. Les tengo el día, nosotros estamos con todo, ¿ok? ¿Cierto? No sé. Ya. Maravilloso. Entonces, vamos a comenzar entonces hoy día con el sistema reproductivo del macho. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya.
Perdón, que Oscar me estaba escribiendo. Ya, ok. Ya, listo, estamos listos con los grupos. Ya me los envió, me lo acaba de enviar Oscar, así que ahí yo les voy a designar los roles de cada uno. Entonces, vamos a comenzar con el sistema reproductivo del macho. Como siempre, es súper importante que ustedes sepan cuándo va a estar indicada una orquiectomía, así le vamos a llamar. Entonces, es súper importante que ustedes identifiquen en qué situaciones vamos a indicar o vamos a decidir en qué situaciones en particulares o por qué se esterilizan a los machos, ya sea felinos o sea caninos, ¿ya? Primero que todo, algo súper importante que es el manejo de la esterilización de los machos en etología se hace hoy en día para disminuir la agresividad que estos tienen. Los niveles de testosterona hacen que el macho actúe como macho alfa en muchas ocasiones. Por lo tanto, como esa condición de macho alfa, eso hace que en la naturaleza estos son pacientes que tienen testosterona con niveles súper altos y eso genera también agresividad porque es un tema territorial. Entonces, muchas veces en pacientes que son agresivos, en perros que son muy bravos o en pacientes que incluso intentan, en el caso muy grave, que no pueden ser manejados por su dueño, lo primero que hacemos es comenzar con una castración para disminuir niveles de agresividad. Normalmente se demora más o menos un mes en que estos niveles bajen y esta agresividad baja. Y si no tiene remedio solo con la castración, pues se hace una terapia alternativa con un etólogo, en donde se trabaja en la forma conductual. Pero en la parte quirúrgica nosotros podemos interferir a disminuir esta agresividad solo con una castración del paciente. Lo que se indica también es que esta orquiectomía es para pacientes machos que ustedes saben que ellos huelen las hembras en celo hasta 1 kilómetro de diámetro a la redonda. Entonces, de esta forma, al castrarlo, vamos a disminuir el vagabundeo, porque ustedes saben cuando anda una perrita en celo andan muchos perritos atrás de ella. Entonces, para evitar ese vagabundeo, se hace también la castración. Para evitar cruzas no deseadas, por ejemplo, si tengo un par de mascotas que, por ejemplo, están en la casa y en la casa está la hembra y que la hembra es la mamá, por ejemplo, del otro perro que puede ser su hijo o su hermano o su papá, para evitar la cruza no deseada, que si ustedes idealmente castrar a uno de los dos, idealmente a los dos, pero a veces los dueños te dicen, pucha, tengo 5 perras y quiero empezar a operar y tengo un macho, ¿qué hago? Recomiendo ahí que ustedes primero esterilicen al macho y después vayan esterilizando a las hembras, porque así pueden evitar las cruzas deseadas, por ejemplo. Hay grupos de familias que tienen
camadas enteras y se quedan con esa camada entera de manos, papá, etcétera. Entonces, obviamente, ¿cómo? Ah, ya, alguien entró con el audio prendido. Entonces, generalmente se hace y se indica para este tipo de situaciones. ¿Cuándo más vamos a indicar una castración? En el caso de los machos felinos, para evitar el marcaje miccional, en los perros también se ocurre, en los gatos ustedes saben que eso es más notorio, porque el marcaje miccional en los felinos tiene además un olor muy particular. Entonces, para evitar ese marcaje miccional, que normalmente el paciente felino que está dentro de una casa, que va a entrar normalmente en su periodo de reproducción, comienza a marcar los muebles y comienza a hacer marcaje miccional. Entonces, llega el dueño así como, este gato me tiene todo marcada la casa. Este paciente va a ser un paciente que va a ser candidato también a una indicación de orquiectomía. Otros pacientes que necesitan sí o sí ya ahora una orquiectomía que es patológica, porque los pacientes criptorquidio, que son pacientes en los cuales sus testículos no descienden a la bolsa escrotal, entonces en ese caso el testículo puede quedar alojado en el canal inguinal o simplemente no descender y quedar absolutamente en el abdomen. Si esto ocurre, este paciente criptorquidio, cuando ustedes lo identifican en la consulta clínica, ustedes tienen que indicar una castración para ese paciente sí o sí, ya que ese testículo que no se encuentra en su bolsa escrotal, el cual mantiene una temperatura especial, que por eso tienen que descender, cuando se quedan en otro lugar, normalmente se pueden transformar se pueden transformar en testículos tumorales. Entonces, para evitar esa patología, ustedes realizan una castración. En este caso, tienen que identificar dónde se encuentra el testículo. Muchas veces ustedes lo pueden palpar en la parte inguinal. Quieren asegurar, normalmente se puede hacer una ecografía y cuando ya no están en ninguna parte, yo lo que me gusta hacer es una ecografía para saber dónde están en el abdomen, identificar dónde se encuentran y en ese caso, si están en el abdomen, el ingreso para hacer la castración en ese caso es igual que cuando entramos para una hembra para sacar el testículo que se encuentra en la porción abdominal, ya por dentro. No bajaron por el conducto inguinal y se quedaron ahí, en el abdomen. Entonces, otra indicación es cuando tenemos neoplasias escrotales propiamente tal, en donde nosotros vamos a indicar una orquiectomía y ya cuando tenemos un tumor testicular evidente, la indicación de castración es inminente. Ahí sí o sí tienen que castrar a ese paciente. Y normalmente nuestros pacientes que tienen algunas patologías que son hereditarias, por ejemplo, una epilepsia primaria, o cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con displasias de cadera, o cualquier otra patología que tengan un componente de heredabilidad muy alto, pacientes que son candidatos a hacer una orquiectomía radical muy tempranamente, lo más temprano posible, y eso nunca es antes de los 5 meses, idealmente que sea entre los 5, 6, 7 meses de vida, y eso va a ayudar al paciente a que no tenga ni agresividad, ni vagabundeo, ni hacer cruzas no deseadas, evitar marcajes miccionales, si es que lo solucionan inmediato y evitamos algunas enfermedades hereditarias. Entonces podemos, con una sola decisión de hacer la orquiectomía, podemos abarcar todas las indicaciones en una misma cirugía. Entonces, también cuando tenemos pacientes con orquitis o con epidemitis refractaria, que son patologías muy poco frecuentes de encontrar, pero que sí las pueden encontrar en algunos casos, por ejemplo, cuando ustedes encuentran una orquitis, ¿saben en qué patología tenemos orquitis y que es clásico? Y que tienen que tener mucho cuidado porque puede ser una zoonosis.
¿Lo saben o no lo saben? Lo había escuchado, pero no me acuerdo. Lo vimos. ¿No se acuerdan? Ujú. Bueno, los pacientes que tienen brucelosis normalmente hacen una orquitis súper marcada. Entonces, cuando llega un paciente con orquitis, pónganse guantes cuando revisen al paciente. Su mascarilla ya está puesta, pero son pacientes que tienen que revisar con cuidado porque pueden ser pacientes que estén presentando o que estén con un cuadro de brucelosis. Entonces, tienen que tener cuidado ahí porque puede ser zoonótico, ¿ya? Y la indicación más clásica en pacientes que son de edad llamada avanzada es la orquiectomía para la hiperplasia prostática benigna, que normalmente nuestros pacientes domésticos caninos, recuerden que los gatos no tienen próstata, entonces en nuestros pacientes caninos es súper común que hagan hiperplasia prostática normal. Y esto es benigno, lo cual es maravilloso porque cuando el tratamiento solamente indica castración para la patología en sí y que lleva mucho problema secundario a la hiperplasia prostática, en que como esta estructura crece tanto, lo que hace es que desplaza el recto, ¿verdad? Y lo aplasta, y normalmente tenemos pacientes que les cuesta mucho defecar, entonces el dueño piensa que el perrito está constipado, pero en verdad lo que tiene el paciente es que tiene totalmente comprimido el recto, por lo tanto no puede defecar. Y en ocasiones cuando ya esta compresión es tan radical, los pacientes comienzan a abrir el recto porque no tienen espacio y comienzan a escapar por estructuras tan simples como la estructura del periano, y puede originar las hernias perineales, en donde desplaza al recto hacia el conducto perineal, y tenemos una hernia perineal producto de una hiperplasia prostática benigna. Entonces la indicación, además, cuando llega un paciente con una hernia perineal, yo siempre evalúo qué es lo que hay en la hernia perineal, qué es el contenido de esa hernia, y inmediatamente hago ecografía de la próstata y se encuentra siempre engrosada y con aumento de tamaño. Entonces la indicación en ese paciente va a ser reparar la hernia perineal y además hacer una castración para que la próstata disminuya de tamaño, ya que esta se hiperplasia por el estímulo de testosterona. Que en 2 o 3 semanas el tamaño se reduce casi en un 80%. Es súper rápido como esto disminuye de tamaño. Tanto un paciente que se recupera también muy rápido. Cuando tenemos adenomas o adenocarcinomas perianales, que son súper frecuentes también en los pacientes caninos, van a ser indicativos para que ustedes hagan una castración. Estos adenocarcinomas perineales, que se llaman también adenomas de células hepatoides, porque son células en esa zona que son muy similares a células del hígado, y se les denomina así por su conformación estructural. Estos adenomas son casi de un 80% estimulados por la testosterona. Entonces, cuando tenemos estas masitas que las encontramos en el periano, que hay que diferenciarlas, por supuesto, que no sea una hiperplasia de la glándula perineal, que no sea obstrucción del saco perineal, que no sea una fístula perineal. En ese caso, ustedes identifican este adenoma, lo envían a biopsia, extraen, por supuesto, siempre la masa, pero además lo van con un histopatológico, y además ese paciente, de la misma cirugía, ustedes realizan la castración porque, como ya les estoy enseñando, ustedes son dependientes casi que en un 80-90% de testosterona. Por lo tanto, la probabilidad de que aparezcan una vez que ustedes los castran es bastante difícil. Entonces, el tratamiento de la adenoma perineal, al igual que la hiperplasia prostática, una castración del macho, en este caso. Y como ya les había comentado, las hernias perineales normalmente son indicativos para que ustedes realicen la castración, dado que esta hernia normalmente se produce por la hiperplasia prostática benigna casi en un 90% de casos.
Ahora, ¿qué es importante que ustedes anatómicamente? Primero, el cordón espermático, ustedes tienen que identificarlo, ustedes tienen que identificar la arteria, la vena testicular, que salen desde el canal inguinal, vienen desde el abdomen, van en el cordón espermático y van en conjunto con el plexo pampiniforme y los vasos linfáticos hasta que llegan al escroto unido con el conducto deferente, y toda esta estructura lleva también al plexo nervioso. Y por eso se alojan entonces en el escroto, donde tienen una temperatura ideal, y normalmente cuando tenemos criptorquio se alojan en esta zona, en la zona inguinal, o simplemente por este conducto inguinal, y no alcanzan a salir de acá y se devuelven al abdomen por la entrada del conducto inguinal. Esto es la parte anatómica hablando. Ahora, cuando ustedes hacen una castración, normalmente en pacientes caninos y felinos, normalmente en los felinos vamos a hacer una castración escrotal, a diferencia de los caninos, que vamos a hacer siempre una castración escrotal. Por lo tanto, no vamos a tocar el escroto porque está súper estudiado que tiene muchas terminaciones nerviosas, y esto nuevamente cuando se hacía por el escroto, normalmente eran pacientes que al día siguiente tenían súper inflamado, y la verdad que el dueño hasta pensaba que no habían castrado a su mascota. Entonces, hoy en día ya se hace una castración preescrotal, que es menos invasiva, no toco el escroto, y trabajo por la zona preescrotal, que lo vamos a ver a continuación. Pero sí me interesa que ustedes sepan qué es lo que nosotros cómo vamos, todas las estructuras, y esto es pregunta de prueba casi siempre, no, es pregunta de prueba siempre. ¿Cuáles son las que ustedes abordan cuando van a castrar a un paciente? Lo primero que ustedes abordan es la piel escrotal. Esta piel escrotal va a ser la primera estructura cuando ustedes abren, en el caso del escroto, la primera estructura que ustedes abren. Cuando es preescrotal, ustedes la primera estructura que abren en la piel el subcutáneo. Acá, luego de eso, vamos a identificar al propiamente tal, y lo primero que encontramos después de la piel es una fascia espermática externa, que es una pequeña fascia que es como una telita de cebolla, súper finita, en donde va a envolver es la primera capa que ustedes abordan cuando ustedes están castrando a un paciente. Luego vamos a tener pegadito a esta telita de cebolla una otra telita de cebolla que se llama fascia espermática interna, y posteriormente voy a llegar a las túnicas vaginales, y le vamos a llamar túnica vaginal parietal a la túnica externa, lo que vemos por fuera, y le vamos a llamar túnica vaginal visceral a la parte que va tocando directamente al testículo, y que son todas las estructuras que envuelven para protección al testículo propiamente tal. Esto es un corte transversal, por lo tanto vemos el testículo, vemos su parénquima totalmente seccionado, todas las estructuras que ustedes cortan desde que avanzan desde piel hasta llegar hasta el parénquima testicular. Esto es la parte anatómicamente hablando. Y nunca olvidar que tienen un músculo cremaster, que es una zona súper firme, y es un músculo que va acompañando, ¿verdad?, a la estructura cuando ustedes están trabajando en el testículo. Es un músculo que está pegadito, ¿verdad?, a la zona escrotal, pero que es una estructura que solo la identifican, no se corta, porque no es necesario. Entonces ustedes lo que abordan siempre es piel, y en ese orden: piel, la fascia espermática externa, fascia espermática interna, túnica vaginal parietal, túnica vaginal visceral, y posteriormente llegan al testículo, al parénquima testicular. Esas son las estructuras que ustedes tienen que identificar al minuto de ustedes hacer una castración. Y lo vamos a ver en los prácticos ya, ojalá que nos toque también un macho, y
que lo más probable que así va a ser, porque van a tener hartos prácticos ustedes, así que vamos a identificar, ¿verdad?, estos músculos como, estas estructuras, cómo se diferencian, y se diferencian súper bien. Entonces, una vez que usted tiene el testículo fuera y tiene expuesto y usted sacó la túnica, me interesa que ustedes identifiquen estructuras súper importantes. Primero que todo, la cabeza del epidídimo, que siempre va a estar pegadita, ¿verdad?, al plexo pampiniforme, y la cola del epidídimo, en donde esta estructura, esto es la túnica, que se separó aquí en este corte, solamente para mostrarles cómo va anatómicamente. Cuando hacemos la técnica abierta, nosotros identificamos todas estas estructuras tal cual como lo estamos viendo acá. Pero cuando hacemos una técnica cerrada, esta túnica va cubriendo todo el testículo y trabajamos por encima de la túnica. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces son estructuras que ustedes tienen que reconocer: el plexo pampiniforme, la arteria y la vena espermática, toda esta zona que va a ir con la arteria y la vena testicular, y todo va a ir en este paquete, ¿verdad?, que es el plexo pampiniforme. Entonces el abordaje y la técnica quirúrgica para los distintos especies, ya sea felino o canino, vamos a hacer una pequeña diferenciación en los caninos, en donde podemos hacer una técnica escrotal y una técnica preescrotal, que ya les dije que antiguamente se va a hacer en el abordaje escrotal en los caninos, pero hoy en día la técnica exclusiva para la castración del macho canino es con la técnica preescrotal. Independiente del abordaje que ustedes escojan, ya sea escrotal o preescrotal, de los felinos que hacemos un abordaje escrotal, en ambas técnicas, en ambos abordajes, la técnica puede ser abierta o puede ser cerrada. Le vamos a llamar técnica abierta cuando hacemos incisión en la túnica vaginal y parietal, en donde sacamos esta túnica y trabajamos con el testículo de la misma forma como que les mostré en la diapositiva anterior, donde ustedes identifican la cabeza del epidídimo, la cola del epidídimo, el parénquima testicular, el pampiniforme y todas sus estructuras que la acompañan. Entonces, vamos a comenzar para que vean ustedes las diferencias entre el canino y el felino para cuando ustedes realizan una castración. Ya les dije que lo indicado en este paciente siempre es la técnica preescrotal. Ya dijimos que podía ser abierta o cerrada. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada una de esas? Las vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la ventaja de hacer este tipo de cirugía en la zona preescrotal? Es que ya les había dicho que toda la zona escrotal está súper evidenciado que tienen muchas estructuras nerviosas y muchas estructuras que acumulan la inflamación de forma muy severa. Entonces, una de las ventajas que tiene el trabajar de la forma preescrotal es que disminuye la inflamación, porque no estamos tocando estructuras que son realmente, que generan liberación de quimiotácticos muy potente, y vamos a evitar la formación de hematomas en el mismo escroto, porque es un tejido que es demasiado sensible, dado toda su inervación que este tiene. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Ahí está mal, no es depilar, tenemos que hacer una tricotomía, y lo que se va a hacer es lo mismo que en la hembra. Vamos a utilizar antisépticos en esta zona preescrotal, antisépticos que ya vimos que tenían que estar diluidos y que normalmente utilizamos clorhexidina diluidas para hacer un lavado de la zona y hacer que esta zona quede con este efecto residual de la clorhexidina, con este efecto bacteriostático que este tiene. Siempre tienen que, cuando ustedes hagan el lavado de la zona, independiente si es para un macho o una hembra, recuerden que el lavado siempre es del centro hacia afuera, mínimo 4 veces con clorhexidina, y muchas veces tenemos un alcohol en spray y colocamos un poquito también de alcohol en spray antes de comenzar la cirugía. Entonces, evitar manipular excesivamente el escroto, porque voy a hacer es que voy a estimular igual la zona sensible y voy a hacer que este también se inflama. Entonces, cuando trabajamos en la forma preescrotal, y la verdad que
ustedes no tocan el escroto, porque están trabajando en un área totalmente alejada del escroto propiamente tal. Pero siempre tienen que colocar un pañito que cubra el escroto para que este quede cubierto, ¿verdad? Quede tapadito, y de esa forma ustedes se evitan que toquen el escroto. Y ya vamos a ver en el práctico cómo esto se hace tan fácil de algo que se les explico, pero que después cuando ustedes lo ven, o me imagino que ya muchos de ustedes han hecho práctica en algunos lugares, la castración es una cirugía básica en la que ustedes tienen que aprender, y la ovariohisterectomía hembra, canina y felina es la cirugía. Tienen que saber al finalizar este ramo. Esa es la idea. Entonces, acá un poquito les coloqué una imagen en un avicino del paciente de espalda. Entonces, la zona que nosotros vamos a trabajar es la zona preescrotal, y se le llama preescrotal porque está antes del escroto y está antes del hueso peniano, que es nuestra diferenciación para trabajar. Incisión chiquitita, no más de 3 centímetros, no necesitan más que eso, y por esa zona vamos a sacar entonces la estructura con la túnica vaginal, y que dependiendo si hacemos la técnica abierta o cerrada, es si la vamos a cerrar o no. Después yo les voy a dar algunos tips en esta cirugía de cuándo o no hacer la técnica abierta o cerrada. Ya se los mostraré a continuación. Entonces, la zona escrotal queda totalmente cubierta, es una zona que no se toca y se deja, en este caso, con un pañito de campo para no contaminar la zona. Entonces, ¿cuál es la técnica quirúrgica? Hacemos una incisión en piel, ¿verdad? En este caso se presiona el escroto muy suavemente para hacer avanzar el testículo hacia la zona preescrotal. De esta forma hacemos una incisión en piel, como muestra el dibujo de la foto más arriba de su pantalla. Hacemos una incisión en piel y subcutáneo. Hacemos una debridación pequeñita con una tijera de Metzenbaum. Hacemos avanzar el testículo, que puede ser, en este caso, como muestra la imagen, ustedes inciden la piel, ya les dije todas las estructuras que van a incidir, la piel, el subcutáneo, luego van a abordar la fase espermática externa, la fase espermática interna, después la túnica, en este caso, que la estamos abordando, porque si se observa la cabeza del epidídimo es porque y se observa el plexo pampiniforme, es porque dura con la técnica abierta. Decir técnica abierta es precisamente y únicamente hacer referencia al corte de la túnica vaginal, parietal y visceral, para que se exponga el testículo completamente. Entonces, cuando ustedes inciden esta fase espermática, ustedes van a ver que están cubiertos por esta túnica, la cortan y exponen, como ya les dije, la cabeza del epidídimo, el parénquima, el testículo completo y el plexo pampiniforme. Y ustedes aquí diferencian súper bien la estructura. Normalmente, y aquí se los quiero decir el tips, en pacientes que son de talla grande, yo les aconsejo que siempre hagan técnica cerrada, porque esos pacientes sangra son las túnicas, en la túnica vaginal, parietal y visceral. Y esa estructura sangra mucho. Entonces, para evitar esta hemorragia, que va a ser normal en un paciente de talla grande, que donde vamos a tener pequeños vasitos que van a ir constantemente va a ir constantemente saliendo sangre, entonces ustedes normalmente tienen que hacer un manejo de esa hemorragia, y lo que se hace normalmente es que ustedes pueden cauterizar, o bien pueden, luego de hacer la cauterización de la técnica abierta, ustedes suturan la túnica, porque si ustedes no suturan la túnica, va a quedar una comunicación directa desde exterior hacia el conducto inguinal, y eso llega al abdomen y puede hacer una contaminación o puede hacer una pequeña hernia por ese conducto. En la primera fotito de la anatomía ya les expliqué la parte anatómica por donde recorre el conducto espermático desde que sale desde el abdomen a escroto.
Entonces la túnica vaginal es quien acompaña, ¿verdad?, al testículo. Por lo tanto, si ustedes hacen una técnica abierta, después tienen que cerrar la túnica vaginal, parietal y visceral. Y luego, bueno, en este caso vamos a pinzar la parte de la cabeza del epidídimo y vamos a cortar un ligamento que se encuentra en esta zona para liberarlo. Y de esta forma vamos a tener el testículo, ¿verdad? Y vamos a trabajar de la misma forma con la técnica de las 3 pinzas. En este caso les voy a mostrar la técnica cerrada, en donde colocamos las 3 pinzas, donde les dije ya que el primer clic va a ser los 3 clics para la porción más arriba, 2 clics para la porción de más abajo y el último clic que solamente con una parte de la cremallera para que este no genere una hemostasia falsa. Y luego ligan primero con una zona, con transficción, en donde ustedes van a pasar por el plexo pampiniforme, como lo muestran en la estructura del lado, que está mostrando por dónde está entrando el hoja. Ustedes identifican esta estructura y ustedes ven y pasan esta aguja por el centro, que a esta técnica le vamos a decir transficción. Hacemos una transficción en 8 donde ligamos, ¿verdad?, hacia un lado, luego ligamos hacia el otro, ¿verdad? Y finalmente esta transficción que va a incluir al paquete vascular del cordón espermático, que le vamos a llamar plexo pampiniforme, vamos a ligar toda esta estructura y vamos a ligar nos devolvemos, hacemos la transficción en 8, transfixiante, y hacemos otra ligadura por debajo, no transfixiante, para que quede esto muy seguro. Y finalmente vamos a rodear, ¿verdad?, en la ligadura al cremaster, se anuda y luego se rodea el cordón espermático con nuestra primera transficción en 8 y después con una ligadura no transfixiante por debajo de este nudo. ¿Y dónde vamos a cortar? En este caso vamos a cortar por debajo de esta pinza, que es la última, y vamos a dejar un referendo, al igual que cuando dejamos en el ovario, y vamos a pinzar, ¿verdad?, este hilo para ver que esto no sangre, evaluamos que no sangre, y si no sangra cortamos y dejamos lo mismo, 5 milímetros de tejido y 0,5 milímetros de sutura, dejan poquita sutura. Y luego hacerlo con el segundo testículo, ¿verdad?, donde realiza la otra transficción. En este caso estoy explicando acá la segunda ligadura, que es no transfixiante, que va por debajo, que ya les decía, por debajo de la transfixiante, y bueno, repetimos la misma operación, la misma técnica para el otro testículo. ¿Vamos claro hasta acá? ¿No? ¿Todo bien, profe? ¿O ya se me quedaron? No, sí está escuchando, profe. Ya, súper. ¿Vamos clarito? Está bien didáctico mi clase, así que no debieran generar bastantes dudas porque está bien explicado. Y es lo mismo que vamos a ver en la práctica. Entonces, usted realiza esta ligadura, que es una ligadura transfixiante, la primera ligadura. Vamos a dejar otra ligadura no transfixiante por debajo y muchas veces cortamos entonces entre ambas pinzas. Normalmente estas 3 pinzas que ustedes colocan una tercera acá, que es para hacer el sostén y traccionar el testículo, y colocan estas 2 pinzas para que no haya ninguna hemorragia, cortan entre medio o simplemente cortan por debajo de la otra pinza, pero existen las 2 técnicas que pueden cortar entre medio de estas 2 pinzas o por debajo de la última pinza, ¿ya? La técnica abierta, a diferencia entonces de la técnica anterior, es que yo aquí abordo, si ustedes se fijan, estoy cortando la túnica, en este caso la túnica vaginal y parietal. Recordemos que se llama túnica vaginal parietal la parte externa, y la parte interna le vamos a llamar túnica parietal visceral. ¿Ya? Entonces ustedes inciden en la parte de la túnica por encima del testículo,
cuidado acá con el bisturí en no pasar hasta el parénquima, porque eso le genera mucho dolor al paciente. Entonces ustedes inciden en la túnica y avanzan con una tijera de Metzenbaum, que puede ser, o tijera Mayo, y amplían la abertura longitudinalmente para que quede expuesto toda la estructura, y por eso se llama técnica abierta, para que de esta forma quede todas las estructuras visibles. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Lo mismo, y lo que ustedes hacen es ligar precisamente el conducto deferente y el paquete vascular por separado, porque cuando ustedes tienen el testículo en la técnica abierta, ustedes lo identifican de esta forma, así tal cual, y tienen acá entonces el testículo totalmente abierto, y en la técnica preescrotal, en donde tenemos que hacer la separación entonces de la cabeza del epidídimo, eso se corta, y tenemos liberado, ¿verdad? Y podemos traccionar y poder exponer las estructuras que se ven tal cual como está acá en el diagrama. Ustedes ven el cordón vascular, que es el plexo pampiniforme, y ustedes observan deferente y la arteria y la vena que van pegaditas acá y que no se ven en esta estructura, pero cuando lo veamos en el taller vamos a ver que esté identificado. Como ya les había dicho, lo mismo, ustedes colocan entonces su transficción medio de este plexo pampiniforme y el conducto deferente por separado, ligan con una transficción 8 hacia un lado con la regla de oro, el primero doble cirujano y 3 simples cuadrados y planos, y luego vuelvo al otro lado, hago lo mismo, nudo doble cirujano y 3 simples cuadrados y planos. Y finalmente, después de esto, hacemos una ligadura no transfixiante para asegurar esta ligadura transfixiante que hicimos anteriormente. Pinzamos y podemos cortar, como ya les dije acá, por entre medio de ambas pinzas o por debajo de esta pinza, y dejando siempre un referendo para poder revisar antes de que lo corten por completo la sutura, ¿ya? En ambas técnicas, luego de cortar todo lo que ya hicieron, todos los cortes que ya hicieron, en ambas técnicas, independientes si utilizan una técnica abierta o cerrada, luego de cortar, tienen que reintroducir el remanente de cordón por la zona inguinal, que queda perfecto y de ahí lo vamos a ver. Y en el caso de la técnica abierta, tienen que suturar la túnica, porque estas pueden sangrar, y además porque puede quedar una conexión desde la ingle hacia el abdomen. Entonces normalmente ustedes hacen una ligadura del cordón completo y dejan con un patrón continuo la túnica vaginal, parietal y visceral. En ambos casos, ustedes cuando sueltan este cordón y lo tienen referendado para que ustedes vean dónde va a quedar, ustedes vigilan si es que hay una hemorragia o no. Cuando ustedes descienden con este muñón, por así decirlo, ustedes lo dejan en la posición que va a quedar y luego si este sangra o no. Si sangra, pues bueno, hay que repetir otra vez lo que ya habíamos, el tipo de ligadura, volvemos a hacer otro transfixiante y volvemos a hacer una otra ligadura no transfixiante para darle el soporte y en este caso controlar la hemorragia si es que la hubiera. Entonces, la extracción del segundo testículo, que ya les había dicho, normalmente, en caso de que cuando usted hace la técnica abierta, en el caso de los felinos, usted puede hacer la extracción por una incisión, es decir, por el rafe medio de cada testículo, o hacer una extracción por cada testículo y abordar, ¿verdad?, al testículo de forma separada y con una pequeña incisión donde pueda salir el testículo, ya sea para trabajarlo con técnica abierta o con técnica cerrada. Y en el caso de trabajar con la técnica preescrotal, siempre debemos suturar el subcutáneo y después la piel.
diferencia de cuando se hacía los patrones de sutura en el escroto. No está indicado que se suture en ninguna especie. Si ustedes ven en los caballos, en los bovinos, en los ovinos, especie, la castración siempre va a ser escrotal. La única diferencia va a ser nuestra especie doméstica del perro, pero en las otras especies siempre es total. Pero por favor, chiquillos, tengan súper claro que el escroto jamás se sutura, nunca. Nunca se sutura en ninguna especie. Es una estructura que tiene que preparar solita y no se sutura. Y si lo han visto en alguna parte donde ustedes hagan práctica, por favor, no se queden con esa imagen porque eso no es lo correcto. El escroto jamás se sutura. Nunca, nunca, nunca. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Entonces, como a modo de resumen, la castración del canino tiene que ser un abordaje escrotal, que puede ser o no puede ser abierta o cerrada, pero ya les dije que solo en algunas ocasiones vamos a hacer un abordaje escrotal, porque lo que estamos haciendo es que el abordaje en los machos caninos, como regla, ya estamos haciendo una incisión con abordaje preescrotal. ¿Cuándo vamos a hacer castraciones de abordaje escrotal? Cuando tenemos tumores testiculares en los cuales quizás no podemos sacar el testículo por la zona preescrotal. En este caso, vamos a hacer el abordaje con escroto y vamos a hacer una ablación del escroto, que es sacarlo también. Entonces, necesitamos el testículo hacia el escroto para poder realizar la incisión sobre este. Se puede realizar 1 o 2 incisiones y normalmente usted hace en el caso que le hacemos un abordaje escrotal, siempre va a ser por una patología. Entonces, en este caso, puede hacer una ablación escrotal o no hacerla, pero yo siempre les recomiendo que la hagan porque la inflamación en este caso puede ser muy severa o puede estar comprometido. Si es un proceso tumoral, el escroto también puede estar comprometido, entonces hacemos una ablación escrotal. En ese caso en particular, porque la técnica electiva de un paciente normal, el abordaje siempre es preescrotal, abierto o cerrado, ¿ya? En el caso de los felinos, siempre, siempre, siempre el abordaje es un abordaje escrotal, y es por un cuento súper sencillo, porque la anatomía del macho felino es totalmente diferente a la anatomía del canino. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos preescrotal, no tenemos ningún espacio. Si esta parte entre el pene y el escroto es tan pequeña que la verdad que no se hace ese abordaje, a no ser que yo esté haciendo una uretrostomía, ¿verdad? Cuando tenemos pacientes con FLUT, y estos pacientes tienen que ser abordados en esta zona, más una castración, por ejemplo. En este caso les voy a explicar la técnica de abordaje escrotal abierto. Ya dijimos que en el felino siempre, siempre, siempre es escrotal, y usted puede escoger la técnica abierta o la técnica cerrada. Entonces, en este caso, les voy a explicar primero la técnica abierta, en donde normalmente yo les enseño en dos incisiones pequeñitas en cada testículo. Pueden hacerlo una única incisión por el rafe medio, sí, es importante, pero 2 incisiones, la verdad, a mí me gusta más porque normalmente el rafe medio, perdón, es una zona en donde tenemos una línea donde convergen, ¿verdad?, la estructura que es el dartos, y esta estructura es una estructura que demora un poquito más en cicatrizar porque es una estructura que no es tan vascularizada. Entonces, ustedes hacen una incisión en cada testículo y estas 2 incisiones ustedes van a extraer, ¿verdad? Extraen el testículo de esta forma y lo pueden hacer con ligaduras, con una transficción o con una ligadura no transfixiante, que es lo que les enseñé con el paciente canino. Pero también les quiero mostrar
en el felino muchas veces también se hace esto que les estoy mostrando acá, que es ocupar las mismas estructuras para hacer la ligadura. Al principio es bastante difícil porque como que es como enredado el cómo hacerlo, pero les enseño también el cómo hacerlo. Pueden utilizar esta estructura del plexo pampiniforme y el conducto deferente como si fueran tal cual una sutura, o hacemos la técnica de envolvemos la pinza y trabajamos con esta estructura. Si se fijan acá, en la foto del lado izquierdo, está mostrada la técnica abierta en cada testículo, utilizando cada estructura, utilizarla de sutura, y en la foto del lado derecho de su pantalla estamos trabajando con la técnica cerrada. Si se fijan, no la túnica, por lo tanto el testículo está completo y ocupa túnicas y todo el plexo para hacer la sutura, y dejamos este nudo en la zona del escroto, que luego se va a introducir. Y la verdad es que seguro, yo hago muchas veces esta técnica, la del lado derecho, pero coloco, me da susto dejarla a veces un solo y me da la impresión que se va a soltar. La verdad que queda súper firme, pero quedo más tranquila si le hago 2 nudos. Pero normalmente colocamos sutura, a veces lo hago así como para no olvidar la técnica, y lo hago en algunos felinos, pero después vuelvo a hacer la misma técnica con la sutura porque es más seguro y me quedo más tranquila y sé que el paciente no va a tener una hemorragia. Pero les comento las distintas técnicas que hay para que ustedes las conozcan y para que ustedes las desarrollen, y si vemos pacientes felinos, pues podemos hacer una técnica abierta en un testículo, podemos hacer una técnica cerrada en la otra, que es lo que normalmente hago cuando es canino, felino. Las primeras cirugías facultativas les explico en un testículo la técnica abierta y en el otro la técnica cerrada. Ahí vemos en situ las diferencias entre una y otra. ¿Ya? ¿Duda hasta acá? No. Ya, súper. Entonces, la castración del canino con el rasque preescrotal es lo que se hace en el canino. Siempre. Esto es lo que se hace ahora en una condición de una castración electiva. Cuando es tumoral, la vamos a dejar para un abordaje escrotal y con ablación del escroto. Pero, y lo más común, es que vamos a hacer este tipo de abordaje en donde usted prepara al paciente, en este caso, con una osteotomía de la zona preescrotal, en donde usted identifica la zona del escroto, ¿verdad? Y normalmente para hacer un manejo de analgesia multimodal, normalmente infiltramos lidocaína en ambos testículos, por separado, por supuesto, previo a la cirugía, para hacer un bloqueo de la zona para que éste no sienta dolor en por lo menos 8 horas. Se hace un bloqueo con lidocaína, tal cual como hacíamos un bloqueo en la hembra en el ligamento suspensorio, donde colocamos en las zonas dolorosas, ¿verdad?, donde sabíamos que en ese tiempo quirúrgico se iba a producir dolor. Entonces, así hacemos un apoyo al manejo del dolor. Entonces, si depila bien, si hace una tricotomía bien de la zona testicular, cuando ustedes parten, yo les dejo el escroto afuera para que ustedes vean los movimientos que uno hace, pero después con más práctica uno coloca el paño acá. Pero al principio lo vamos a colocar acá, ustedes sepan diferenciar las estructuras y cómo manejarlas en el plano quirúrgico. Colocamos el paño de campo para identificar la zona preescrotal, la zona esta entre donde está el hueso peniano y el preescroto, por eso se llama abordaje preescrotal. Y vamos a hacer entonces, en este caso, que yo ya les dije, que vamos a dejar cubiertos, ¿verdad?, ambos testículos y el escroto cubierto. Le vamos a dejar solamente de esta forma para que ustedes vean al principio cómo van las estructuras y cómo tienen que ustedes movilizar el testículo
de esta zona hasta la zona preescrotal, y después colocan el pañito de campo cubriendo todo, y vamos a hacer entonces una incisión, en este caso preescrotal. Ustedes se separan con los dedos para hacer un poquito de tensión, expone uno de los testículos, en este caso viene con la túnica, porque lo estamos recién exponiendo, y usted hace un poquito de presión para sacar el testículo desde este canal, y una vez que está la fascia espermática, mire, fíjense que es como una telita de cebolla, y tienen la fascia espermática que está cubriendo, ¿verdad?, a la túnica, y acá vamos sacando el testículo, y esta es la parte externa, por lo tanto es la túnica vaginal parietal, y la parte interna es la túnica vaginal visceral. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso vamos a hacer una incisión en la túnica para hacer una técnica abierta, en donde vamos a exponer todas las estructuras, y tenemos en este caso en la zona de la cabeza del epidídimo, tenemos el plexo pampiniforme, el conducto deferente, la túnica vaginal que acabamos de cortar, y estamos exponiendo para poder trabajar. Entonces acá, este ligamento que va en la cabeza del epidídimo conectado con el escroto, eso lo vamos a seccionar, es una zona que no sangra, así que solamente lo cortamos para poner y trabajar con el testículo afuera, con la túnica ya abierta para poder hacer la ligadura transfixiante y la no transfixiante. Fíjense qué lindo se ve la estructura con la túnica abierta, en donde usted identifica la cabeza del epidídimo, donde cortamos el ligamento del epidídimo que iba directamente conectado hacia el escroto para poder trabajar con esta zona, y vamos a tener las estructuras totalmente identificadas en una siguiente estructura. Lo vamos a identificar acá. Esto me da la impresión que es una técnica cerrada, abierta. Entonces estamos exponiendo la estructura, y vamos a diferenciar el plexo pampiniforme y las estructuras vasculares importantes que tenemos que ligar. Entonces usted identifica esta zona, esta va a ser la zona de la zona transfixiante, y vamos a pasar con una aguja por entre medio del conducto deferente y por entre medio del plexo pampiniforme, y hacemos una ligadura transfixiante en 8 hacia un lado y luego hacia el otro lado para dejar esto con una transfixiante y por debajo con una no transfixiante, y cortamos. Acá estamos sacando el otro testículo por la zona preescrotal, y fíjense acá el hilo que está totalmente unido. Eso lo vamos a cortar o lo podemos diseccionar con los deditos. Les voy a enseñar cómo se hace con una gasa y cómo barra para que esto quede perfectamente con una hemostasia hecha por la gasa, como una especie de fricción. Lo vamos a cortar. Y finalmente dejamos cada testículo cada muñón, ¿verdad? Lo dejamos en su conducto inguinal, y posteriormente hacemos un cierre del subcutáneo, y finalmente hacemos un cierre de la piel. Si ustedes se fijan, el escroto queda no se toca, la incisión casi que es invisible, casi que ni se nota. Quedan unos 2 o 3 puntos de piel, y la verdad es que es una técnica que es y es una técnica que al paciente le hace casi que hacer esta técnica con un proceso ambulatorio que ni siquiera se da cuenta. ¿Estamos claros hasta acá? No, profe, todo clarito. Ya, súper. Entonces, ¿qué les quiero mostrar ahora? Aló, profe, ¿se escucha? ¿Sí? Consulta con respecto a las túnicas. ¿Las túnicas se sacaban o se dejaban adentro, profe? ¿Esas luego se reabsorben o se sacan? ¿En qué caso? En el caso de la técnica abierta. Sí. En ambas técnicas, en abierta o cerrada, recuerda que la túnica es un componente que viene acompaña desde el inicio, desde el abdomen.
las túnicas se van formando en esa parte, van cubriendo todo este plexo hasta el escroto, finalmente. Entonces, cuando tú haces una técnica, tienes que cerrar las túnicas, porque si no queda una comunicación directa desde el abdomen hasta las túnicas, ¿sí? Porque Ajá. dejas abierto las Sí. túnicas. Entonces las tienes que cerrar para que esto quede, primero, para que no genere una complicación de hemorragia, y segundo, para que no quede conectado esa comunicación entre el abdomen y estas túnicas que quedan abiertas. Por lo tanto, se cierran. Y en el caso de la técnica cerrada, no necesito cerrarlas porque las incluye en la misma ligadura. Entonces Sí. ya van acompañadas y ya van ligadas desde siempre. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Ya, Ya. gracias, doctor. ¿Ah? ¿Más preguntas? Ya, entonces vamos a hablar un poquito de complicaciones más frecuentes que podemos encontrar en la práctica clínica, y les voy a mostrar mis casos de las complicaciones que yo veo más frecuentes en mi práctica quirúrgica diaria, ¿ya? Entonces, me llega este paciente. ¿Qué ven ahí ustedes? Díganme, ¿qué observan? Que hay un puro testículo, ¿o no? Hay inflamación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Nada más, chiquillo? La coloración que le quedó el escroto del canino también, ¿o no, profe? Sí, pero mira lo que les voy a contar. Este paciente llegó a mí porque el dueño lo había llevado a otro lugar y me dice: doctora, me castraron ayer, pero yo no sé si lo castraron realmente. Y yo veo eso. El paciente se supone que estaba castrado. Lo castraron el día, imagínense. Se supone que está castrado. Alguien por ahí me decía, se ve como uno. Alguien por ahí me dijo, ¿se ve uno? Sí, yo. Ya. No se ve uno. Está todo inflamado. Entonces, cuando lo palpamos, yo no sabía, yo la verdad que dije, puta, el caballero, yo de verdad pensé, y se lo juro por Dios que dije, no creo que este perro esté castrado, caballero, le dije, pero déjeme investigar, vamos a hacer una cirugía no es una laparotomía en este caso porque no entramos al abdomen, pero le dije, voy a investigar qué es lo que pasó acá. Pero después, mirando bien al paciente, y si ustedes se fijan bien en la estructura, se dan cuenta, y acá miren, fíjense acá, hay sutura, pusieron puntos en el escroto. Esto es una aberración. Entonces ya si había patrones de sutura, dije, uy, que todo mal. Por el escroto, con patrones de sutura, todo inflamado, o sea, esta es la muestra perfecta de qué pasa en un canino cuando ustedes hacen una incisión escrotal y que más encima la suturan. Eso no se hace nunca. Miren, con otra vista, díganme, ¿ustedes pensarían que ese paciente está castrado? No. No, ¿verdad? Entonces ya después investigando, ya entrando ya en la cirugía, hice una incisión preescrotal porque yo dije, yo de verdad pensé, dije, ya, este perrito no creo que esté castrado. Entonces hice una incisión preescrotal para realmente podía hacer avanzar el testículo. Efectivamente no había testículo, pero habían hecho una técnica abierta
Y miren, yo solamente hice la incisión y ya esto sangraba, o sea, esto seguía sangrando. Y luego ya dije, ya, acá no tengo nada más que hacer, más que hacer una unción completa del escroto, porque de verdad no tenía por dónde encontrar la hemorragia, porque era demasiado. Entonces finalmente descubrí el don, que era todo una cosa así, pero que todo sangraba. Miren los coágulos cómo salían al día siguiente. Entonces la verdad que eso es el mayor indicativo de lo que puede pasar cuando ustedes castran a un paciente canino de forma escrotal. El ejemplo más clásico, y esto es lo que pasa en la vida real, chiquillos. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que hacer una ablación del escroto porque estaba con patrones de sutura. Entonces, lo más sano para este paciente era sacar toda la estructura, los coágulos, ligar todo como corresponde y finalmente dejar al paciente sin su bolsa escrotal, y el paciente se fue tiquitaca a los 2 días después de mi consulta. ¿Ya? Pero son las complicaciones que se pueden encontrar, por eso yo les enseño la técnica correcta para que no les pase esto en la vía y reciban ustedes solamente las complicaciones derivadas y no que les pase a ustedes. Esta es la gracia, ¿ya? También se puede realizar, no siempre, pero a veces la gente pide esto y se puede realizar, hacer vasectomía. La vasectomía en animales domésticos, a diferencia del humano, que en el humano se hace bastante, en nuestros pacientes domésticos, también podemos utilizar esta técnica, pero nosotros podemos utilizar esta técnica solamente en pacientes, por ejemplo, en donde hay camadas grandes de hembras que van a estar van a estar emparentados, por ejemplo, con el macho, que pueden ser su papá, su hermano, su hijo, etcétera, en donde podemos tomar la opción de hacer una vasectomía, que puede ser reversible o no. Eso lo determinan ustedes dependiendo de la técnica que utilicen, pero finalmente, si es canino y es un paciente canino geronte, la vasectomía no es lo indicado porque ellos hacen hiperplasia prostática benigna y van a terminar finalmente en hacer una castración. Pero les comento que existe esta técnica en donde ustedes ingresan por la zona preescrotal, identifica el cordón espermático que va unido con la túnica común, que en la parte desde que sale del anillo inguinal hacia la zona del escroto, va todo en un conducto. Usted conducto y secciona el conducto deferente, que es súper clarito porque es hasta incluso de otro color, es un color blanquito, lo identifica inmediatamente. Entonces, si hace una vasectomía permanente, usted va a cortar el conducto deferente y va a ligar a ambos. Y si quiere una vasectomía reversible, solamente va a ligar, no va a cortar, y después esto lo puede desatar o puede que esto se desate solo y vuelva a su forma original. Pero esta es la técnica de la vasectomía, es súper, súper simple y la verdad que es una técnica que se puede utilizar y que me interesa que ustedes la conozcan porque es parte de las técnicas quirúrgicas para la esterilización de los machos de nuestras especies domésticas. Me voy como avión, sin parar, súper rápido. Son técnicas súper simples, están muy bien descritas en la clase, es lo que nosotros vamos a hacer en la clase de práctica. Me interesaba colocarle estos dibujitos porque como van a tener esto muy fresquito y como se van a ir grabando las cirugías en forma simultánea, me imagino que estas cirugías van a quedar en el link grabado para como apoyo quirúrgico. Entonces ustedes pueden ir repasando después cada cirugía que vayamos haciendo en los talleres, en donde ustedes van a aplicar completamente las técnicas que les he descrito tanto de hembras como de machos. Pregunta.
Profe, respecto a los talleres, yo quería ver, son las horas, que sabes que nosotros, profe, tenemos, según los módulos que nos dieron, tenemos tope de horario con salud pública. A ver, cuéntame eso. Porque, por ejemplo, los talleres supuestamente son los días jueves, no me acuerdo, el 23 creo que fue, ahí dieron como 3 horarios. Y nosotros tenemos justo a las 12, de 12 a 1:30, tenemos taller, o sea, tenemos clase de salud pública. Justo la fecha que dieron para hacer los talleres presenciales. Pero los talleres comienzan este jueves. ¿Ya? Y pero hay dos grupos. Hay uno en la mañana y hay otro en la tarde. Por eso, pues nosotros tenemos la salud pública. Entonces ustedes le tienen que decir a Oscar que ustedes tienen tope de horario y que ustedes los tienen que dejar en la tarde. Pero, profe, es que al momento de inscribirse quizá Cristian se escribió mal porque uno escribe si es grupo A o grupo B. Es que yo también entendí eso, que ustedes se inscribían en la mañana o se inscribían en la tarde. Según lo que uno tomó a principio del semestre, pues. Exacto. Entonces... profe, pero una consulta así como... Espérame, déjame solucionar la duda del compañero primero. Entonces, lo que puede hacer usted, en su caso en particular, es que le escriba a Oscar y que le diga que tiene tope de horario y que lo tiene que cambiar para la tarde. Ya, profe, ok. ¿Ya? Ya. Tiene que hacer Ya, eso gracias. para que no tenga tope de horario. ¿Ya? Ok. Igual se puede ir temprano, allá en Talagante hay wifi, entonces se puede conectar a la clase de salud pública para que no pierda tiempo en viajar. Y se puede ir temprano. Ya. Ok. Profesora, ¿Ya? Ya, profe, gracias. consulta. Profesora. ¿Quién me habla? Pasa que cuando Dígame. yo me inscribí, Ajá. me salía que por el MCR Ujú. a mí me tocaba a las 1. ¿Es ese el horario correcto de la tarde? El horario correcto es que sí, se debería partir a las 1:30 en realidad. Ah, ya. Sí, es así. Ah, ya, ok. Eso era. Quería Bueno. confirmar. Sí, es así. La idea es que con un grupo se trabaje temprano y con el otro grupo trabajemos en la tarde, media tarde, por así decirlo. Ya. Y la idea de yo acelerar estas clases era precisamente para poder terminar con todas las clases teóricas porque y ese día voy a estar un poco complicada porque hago clase de CD. Entonces tengo que ver ahí cómo lo hacemos para que alguien esté conmigo ahí, que va a ser el otro doctor lo más probable, que es Roberto González, que va a estar con ustedes en la mañana y yo seguramente voy a estar en la tarde. Ok. Es más que nada pensando en lo que dice el compañero, porque si él tiene clase a las 12, tampoco alcanzaría a la 1. O en la mañana, no sé si alcanzaría a llegar a clase a su casa. Es que puedo ir a tomar la clase en el hospital de Talagante. Se conecta desde ahí. Porque no es presencial, es vía online. Ya, ok. Yo le Dígame. puedo comentar, bueno, son dos dudas, la verdad. La primera, por ejemplo, en el caso de Cristian, a nosotros nos pasa que tenemos salud pública, pero Ajá. como en otra sección, y sucede que no tenemos control. Y ¿Ya? como que, Bájele volumen a su música. no, el Cristian tiene abierto el micrófono. Perdón. Y pasa que tenemos justo con un compañero, estamos intentando de conversar con nuestros compañeros de salud pública para ver si nos pueden hacer el control antes o después, porque exactamente como podemos tomar un grupo de la mañana a la tarde, el tema es que salud pública está como al medio o sea, De ambos, claro. o tomo de tarde a mañana, aún así voy a tener que tener salud pública o con mi compañero vamos a tener que o dar el control. Idealmente no estamos ni ahí con la clase, o sea, en mi caso, pero en el sentido de que, obviamente, Súper sincero. en el sentido de que entre estar en el práctico de cirugía y estar en la clase teórica, después podemos ver, obviamente, el video, no es tan importante, obviamente, con tal de dar el control, ¿ya? Pero, insisto, se conecta desde Sí. Talagante
y da el control y usted Sí, continúa sí. después en el práctico, no hay ningún problema. Yo creo Eso es lo que estamos viendo con mi compañero con tal de que no nos tope como al inicio de entrar al práctico. porque Pero ahí ustedes tomaron en la tarde. Sí, ¿Y a qué hora es? es como a las 12. Entonces no hay ningún problema. Es que ese tema, que lo estamos hablando con el profe, porque el profe todavía no nos ha confirmado si Ah, va a ya. ser después de clase, que si fuera después de clase sería como a las 2 o 2:30, o si no sería Profe, como a las 2. yo le escribí un correo ayer al profesor ¿Ya? para ver si podíamos, ya le consulté a mis compañeros, que después del taller como tal, a las 4:50, ahí podamos realizar Ya. entonces lo haríamos en la Después. misma sede de Taragante. Pero El control después que de los computadores. después que terminemos el taller de cirugía, ¿eso? Exacto. ¿Ya? Eso es lo que yo ayer. El tema es que el profe todavía no me escribe porque yo antes le había escrito a Oscar, pero Oscar no pescó. Aquí Ya. no, o sea, no me respondió. Así que esa es como una situación que explicó mi compañero. Ya. Porque para hacer el control en la mañana, muchos compañeros que tenemos, con los cuales tenemos ese ramo, no pueden. La clase como tal, la cátedra se puede ver asincrónica, pero no tener control. Pero ¿no tiene el teléfono del profesor? ¿No tienen No. un WhatsApp? ¿No? ¿Cómo se comunican con ellos? ¿Solo vía correo? Bien. Chuta. Yo ayer noche le mandé un correo, así que hoy día, si no responde de aquí a las 6 de la tarde, le mando para consultar. A ver, espérame un segundo, espera. Que a mí estas cosas me gusta solucionarlas al tiro. Entonces, le voy a mandar un audio a Oscar. Vamos a dejar de grabar en la nube. Ya. Entonces, ya, el problema es los alumnos que tienen salud pública, ¿cierto? ¿Eso es? Sí. Ya. Que topamos, los de la Para- tarde, topamos. Para el control. Exacto. Ya. Quédese en silencio porque le voy a enviar un audio. Ok. Hola Doc, ¿cómo estás? Mira, sigo con los alumnos de Maipú y me comentan otro problema. Hay varios de ellos que tienen salud pública entre medio de ambos talleres y tienen un control de salud pública. Entonces, han escrito al profesor y el profesor no les responde. Entonces, ellos piden, por favor, si es que el control lo pueden hacer después del taller de cirugía, a las 4:50, y no entre medio, porque les va a interferir en sus talleres, ya tanto para los que tomen la mañana o los que en la tarde, porque el control está entre medio. ¿Tú podrías hablar, porfis, con el profesor de salud pública y mencionar que el problema que existe con estos alumnos para que el control se los tome más tarde, para que les conteste el correo, porfi, porque no le han escrito mucho y no les contestan? Porfi, ¿me puedes solucionar ese problema para yo contarle a los alumnos? Ya, gracias, chau. Ya. Enviado me acaban de escuchar, todo lo que acabo de hablar se lo envié con un audio a Oscar. Y Oscar me responde los audios, así que en un ratito me debe estar mirando, entonces es que contacta al profesor y él me escriba alguna solución, y cuando eso pase, yo les mando la información a través de nuestra delegada. ¿Les parece? Genial. Perfecto, profe. Muchas gracias. Súper. Y, profe, ¿puedo hacer una segunda consulta? Por supuesto, las que Aprovechando quiera. están mis que la verdad es que me gustaría ver si alguien me podría responder. El tema es por el tema de la movilización hacia Talagante, que yo antes tomaba la micro intermodal del Sol. Bueno, ¿Ya? lo que pasa es que después del estallido social, recuerdo que cambiaron el lugar, después de que quemaron la intermodal, no sé si volvieron al final a pasar las micros por ahí, por si alguien está ahí presente o escuchándome, a ver si me puede responder ¿Y en qué parte tú vives? Yo generalmente, yo vivo acá por Pudahuel Sur, el metro más cercano que tengo es Laguna Sur, pero me puedo mover hasta Santiago Centro. Pero te puedes mover hasta Estación Central, y en Estación Central
tomas toda la locomoción que viene hacia Talagante. Profe, la micro sigue pasando Dígame. por Pajaritos. Por Pajarito y después toma Camino a Melipilla. Le sale más cerca de llegar a Camino a Melipilla. Ya, Sigue- Camino a Melipilla. Sí, la micro sigue pasando por Pajarito. Porque ya no sale de la estación intermodal del Sol. Ya. ¿Cachai? Viene por Vespucio no sé. Bueno, viene por esa autopista Sí. y sale a Pajarito y después toma Camino a Melipilla y hace el mismo recorrido. Ya solamente ibas por fuera de la intermodal. Sí, pues, no, Una vuelta. ya no sale Ya. desde ahí. Pero otra opción que tienen es que tomen hacia Estación Central, porque ahí tienen mucho más locomoción. Porque ahí Ujú. viene toda la locomoción que va hacia Isla de Maipo, El Monte, Talagante, Melipilla, todo eso pasa por Talagante. Entonces tienen más alternativas, más que una sola locomoción, que me imagino que tendrá un horario, que no deben pasar a cada rato, y allá tienen más opciones. Si va a tomar el metro, en vez de ir a Intermodal, se va a Estación Central, y en Estación Ya. Central toma una locomoción que vaya hacia Talagante y tiene muchas más opciones. En mi opinión personal. Sí, yo no me muevo mucho por Estación Central, como que no soy mucho de andar en bus, la verdad, o en micro. Por eso preguntaba como la verdad. O sea, para mí, de verdad, para mí es súper complejo el tema en que no tengan ustedes locomoción. La verdad que siempre ha sido un tema. Cuando hablo con los coordinadores, les digo, el lugar es súper atrás mano. Entonces, bueno, ustedes saben que ustedes no saben porque ustedes no estaban conmigo para la parte de cuando hubo el estallido social. Yo pedí locomoción para ustedes en el caso de sus alumnos del año pasado y yo hice que colocaran un bus desde de UTLA, desde su sede que está en Maipú. Había un bus que los recogía ahí, los traía a Talagante, terminaban el práctico y después se iban y los dejaba ahí otra vez. Pero esta vez no lo he logrado. Entonces, yo creo que ahí ustedes como alumnos tienen que hacer presión contra eso, porque la verdad que no tenga movilización, como que todas las otras universidades tienen locomoción particular para los alumnos, para sus distintos hospitales que están todos retirados del centro, por así decirlo. Profe, de hecho, nosotros como centro de alumnos, que yo soy parte, lo hemos solicitado muchas veces y siempre nos ponen trabas. Que hay que solicitarlo por el DAE y que hay que pedir acá y nos piden puras cuestiones y al final nos quedan como sí y nunca pasa nada. El año pasado fue la única manera que hubieran buses de acercamiento para Talagante que salían a distintos horarios. Fue lo único que pudimos hablar. Igual ahora lo habíamos planteado, pero como que no pescan. Puta. O sea, chiquillos, no saben cómo yo me gustaría solucionarles ese Igual tema. voy a hablar ahora Pero- con mis otros compañeros y ver, porque igual no somos el único curso que estamos yendo a Talagante. Voy a hablar Sí, pues sí, con la son hartos. presidenta y ver el tema de hablar con una reunión con Oscar para ver si es que podemos dar una solución así como ya. Porque igual es más riesgo para todos los compañeros que vamos el tema de el contacto, pucha, que por ejemplo yo tengo familiares de riesgo, pero yo voy a ir igual a o sea, me van a dejar. Claro. Porque voy a estar tomando locomoción porque ahí me arriesgo más. Po. O sea, Entonces, créanme que para eso para mí más, porque yo no quiero que ustedes se enfermen en el camino. Y por eso me preocupa, porque como está atrás mano, tienen que tomar locomociones y eso me da terror que se vayan a enfermar en el camino. Porque no sé si fueron ustedes o alguien o otro curso, su seguro no incluía si ustedes se enferman de COVID. ¿Eso es verdad? no sé, profe, pero Lo más seguro es que sí, Lo más probable. porque lo que cubre es como caída y cosas así, choque. Pero es que en esta contingencia, o sea, me parece absurdo que ustedes no tengan un seguro que contemple la enfermedad mundial. O sea, no puede no existir un seguro contra esto. Entonces yo creo tú, como la persona que me está hablando, como que está en el Centro de alumnos, profe.
Centro de alumnos, yo creo que tienes que plantear ese tema Es que también. creo que lo hemos planteado muchas importantísimo. veces y de verdad que es como que aburre porque tampoco dan solución. Y el año pasado hinchamos y hinchamos y hinchamos y hinchamos y hasta el final conseguimos los últimos, po. Así que voy a hablar igual hoy día con la presidenta para ver si podemos conseguir algo más, para hablar con doctor Oscar. Ya, mira, esto le dimos solución rápida. Oscar me acaba de escribir y me dice, ¿quiénes son los? Me dice, no hay problema, el control se corre. Alumnos, ¿quiénes son los que están ahí? ¿Están acá todos los que tienen? Sí, Sí. Sí. ¿Están todos aquí? sí, somos como... Ya. sí. Ya, comiencen con sus nombres, así que al tiro listo. Nombres. Ibrahim Fernando. Chava. Mauricio Silva. Dale, Ibra. Dale. Sí. Mauricio, ¿tú estás ahí también? Mauricio Silva. Mauricio Silva. Ya, ¿quién más? Fernando Merino. Fernando Merino. ¿Quién Ibrahim más? Chava. Ibrahim. Espérame, que siempre me confundo con tu nombre en 2 H. Ibrahim.